La artritis séptica no es un proceso autoinmune como es la artritis reumatoidea. En la artritis séptica lo que tenemos es una infección a nivel articular que generalmente se produce como consecuencia ya de una osteomielitis avanzada, o sea, como consecuencia ya de una infección ósea. O también se puede presentar por otras causas, ¿verdad? Tipo una migración de una bacteria, ¿verdad? Hasta la zona articular. La complicación generalmente es una necrosis avascular de la zona articular, quiere decir que la zona articular empieza a descomponerse, empieza a destruirse por la infección. Aquí vemos nosotros, ahora sabemos que dentro de la articulación no hay vascularidad, pero por medio de los vasos sanguíneos llegan hasta la cápsula articular, la sangre, y hasta ese nivel pueden llegar las bacterias cuando existe algún tipo de infección. Y luego produce un proceso inflamatorio ya dentro de la articulación y posteriormente, ¿verdad? Ese proceso inflamatorio deja sin irrigación, deja sin nutrición a la articulación, lo cual produce la necrosis avascular. Generalmente cuando hablamos de una artritis séptica, ¿verdad? Nosotros observamos a nivel de la articulación un aumento del espacio articular, ¿verdad? Cuando hay un aumento del espacio articular, se puede observar en la radiografía como un espacio radiolúcido aumentado. Ese espacio radiolúcido aumentado es característica de una articulación llena de pus. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? El espacio radiolúcido un poco aumentado, con líquido purulento, y vemos como la cabeza femoral, que tiene que ser bien redondeadita, ¿verdad? Como una pelota de golf, esta cabeza femoral no tiene una forma bien redondeada. Eso es porque ya está empezando a ser destruido por el proceso infeccioso por el que está pasando la cadera, en este caso del paciente. Pasamos a otro tema que son los tumores óseos. Los tumores óseos, sabemos que nosotros se pueden clasificar en benignos y malignos, y también pueden ser primarios o secundarios. Los tumores primarios son los que se originan en ese lugar, o sea, el tumor siempre fue un tumor que se originó en el hueso. Secundario sería un tumor que se produjo fruto de una metástasis, quiere decir que la persona tuvo un tumor o tuvo cáncer en otra zona del cuerpo y de allí migró esa célula cancerígena hasta llegar hasta el hueso. Los tumores óseos benignos pueden ser quistes simples, quistes óseos aneurismáticos, defecto cortical fibroso benigno, condroblastoma, osteoma osteoide, hemangioma y tumor de células gigantes. Son los más comunes que se pueden presentar a nivel benigno en cuanto a tumores óseos, y malignos tenemos los osteosarcoma, el tumor de Ewing, el mieloma múltiple y la metástasis. Los tumores óseos benignos son más frecuentes en la primera década de vida. Quiere decir que en los niños es más frecuente el benigno, y los malignos ya comienzan en la primera década de vida y va aumentando progresivamente. Los tumores óseos, tenemos en cuenta, malignos suelen ser neuroblastomas. En la primera década de vida el sarcoma de Ewing, después en la segunda el osteosarcoma, y entre la quinta y la octava década de vida generalmente tenemos metástasis, generalmente fruto de otro cáncer, ya sea digestivo, ya sea pulmonar, de útero o de próstata. Los tumores óseos radiológicamente nos ayudan a identificar, ¿verdad?, en la lesión y el tipo de lesión que producen. Ayuda también a diferenciar el tipo de lesión, si es benigna o maligna. Entonces, también por medio de la radiografía se puede ver qué tanto va evolucionando
la lesión que produce el tumor. Siempre tener en cuenta también una de las primeras características del tumor, si es en cuanto al tamaño. Menos de 6 centímetros no significa nada en cuanto a su rapidez evolutiva. Más de 6 centímetros, lesión casi siempre maligna, rápidamente evolutiva, llegando a superar los 9 centímetros de diámetro. Y cuando hablamos de lesiones múltiples, siempre vamos a estar hablando de una metástasis. Cuando, por ejemplo, en un hueso nosotros encontramos múltiples lesiones tumorales, estamos hablando de una metástasis. En cuanto a la anomalía ósea, hablamos de lesión osteolítica. ¿Qué significa la lesión osteolítica? Significa que el hueso se empieza a descomponer, empieza a perder mineralización y eso se va a ver de color radiolúcido. ¿Qué significa eso? Se va a ver más negro esa zona del hueso. O muchas veces va a parecer como si fuera que esa zona del hueso ya no está. A eso llamamos lesión osteolítica. Cuando hablamos de una lesión osteocondensante, hablamos que esa zona del hueso se vuelve más blanca, o sea, se vuelve más opaco, radio opaco, hablando en términos radiológicos. Cuando decimos que una lesión osteolítica tiene límites bien definidos, hablamos de una lesión lentamente evolutiva y generalmente corresponde a un tumor benigno. Cuando hablamos de límites mal definidos, hablamos de lesión rápidamente evolutiva y generalmente es un tumor maligno. En cuanto a la lesión osteocondensante, esto vamos a ver de color más blanco, bordes nítidos, lesión lentamente evolutiva y bordes mal definidos, lesión rápidamente evolutiva. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, a nivel de las falanges, vemos una lesión osteolítica, la vemos de color más negro que blanco, ¿verdad? El hueso tenía que verse más blanco, tiene forma medio de una copa, tiene los bordes bien definidos, por eso vemos bien la figura. Entonces hablamos de una lesión osteolítica con bordes bien definidos, corresponde generalmente a un tumor benigno. Aquí vemos nosotros otra lesión osteolítica con bordes mal definidos. Vemos que ya no observamos el periósteo, ¿verdad? Ya no se encuentra la envoltura del hueso. Parece como si fuera que se comió un pedazo del hueso. En este sentido, estamos hablando nosotros de límites mal definidos de una lesión osteolítica maligna. Aquí vemos nuevamente nosotros una lesión osteolítica, ¿verdad? No vemos una forma específica de esta lesión, o sea, no podemos describir con una forma específica. Los bordes son mal definidos, entonces estamos hablando de una lesión osteolítica maligna. Aquí vemos nosotros una lesión osteocondensante. Dijimos que se vería un poco más blanco. Vemos que los límites están bien definidos, es más o menos ovalado. Entonces hablamos de una lesión osteocondensante benigna. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es si existe reacción perióstica o no existe reacción perióstica. Cuando hablamos de una reacción perióstica presente, hablamos de una lesión rápidamente evolutiva y cuando hablamos de una lesión rápidamente evolutiva, generalmente corresponde a un tumor maligno. Cuando hablamos de una reacción perióstica ausente, hablamos de una lesión lentamente evolutiva. Aquí vemos nosotros la reacción perióstica, donde se observa como si fuera que se va despegando el periósteo del hueso. Vemos acá como una línea fina, blanca, que se despega del hueso. A eso se llama también reacción perióstica. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Como vemos que se despega el periósteo del hueso y ahí hablamos ya de una lesión también tumoral maligna, ¿verdad? Porque el periósteo ya se va despegando.
Este es otro tipo de reacción perióstica que se llama en rayos de sol y es claramente una lesión maligna. También se puede presentar afectación de la cortical y partes blandas. Cuando se produce una interrupción de la cortical, como vimos hace un rato, que por ejemplo parecía que se sacó un pedazo del hueso, no se veía más superior, no se veía más la continuidad del hueso, hablamos de una lesión rápidamente evolutiva que generalmente corresponde a un tumor maligno. Cuando hablamos de una cortical engrosada o insuflada, es una lesión lentamente evolutiva. Y cuando hablamos de afectación de partes blandas, supongamos que el tumor óseo, el tumor del hueso, ya empezó a afectar el músculo, otras zonas de partes blandas también, ya hablamos nosotros de una lesión maligna. Aquí vemos nuevamente nosotros para una interrupción de la cortical, o sea, no existe continuidad del hueso. Vemos una lesión osteolítica con bordes mal definidos. Entonces hablamos de una lesión maligna. La cortical engrosada sería esto. Vemos nosotros que se despega un poquito el periósteo, pero es bien grueso. Lo mismo a este lado. Entonces, en este caso corresponde a una lesión lentamente evolutiva o benigna. Cuando hablamos de una afectación de partes blandas, hablamos de que alrededor del hueso se observa como una sombra blanca, para como podemos observar aquí, una sombra blanca en la zona alrededor del hueso, y eso implicaría que ya está afectado el músculo también que está adherido al hueso. Cuando hablamos de lesiones rápidamente evolutivas, hablamos generalmente de lesión maligna. Por ejemplo, una osteolisis mal delimitada, como estuvimos observando, reacción perióstica presente, interrupción de la cortical, afectación de partes blandas, lesión mayor a 6 centímetros y lesiones múltiples. Entonces son características que generalmente vamos a encontrar en una lesión maligna. Aquí podemos observar lo mismo, ¿verdad? En el hueso. Parece como si fuera que se sacó una parte, entonces es una característica entonces de este tipo de lesión. Lentamente evolutiva es benigna. Tenemos la osteolitis bien delimitada, condensaciones de los límites bien definidos, cortical intacta, insuflada o engrosada y sin afectación de partes blandas. Aquí vemos nosotros una lesión bien definida, bien redonda. No vemos nosotros afectación de la cortical, o sea, se encuentra enterito y no se puede observar también afectación de partes blandas. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe. Se está entendiendo todo? Bueno, voy a seguir entonces si es que me están entendiendo todo hasta ahí. Entonces, toda vez que la lesión tenga los bordes mal definidos, se vea que le falta cortical, le falta periósteo, el periósteo se despega, o hay una afectación de partes blandas, o hay lesiones múltiples, o las lesiones son mayores a 6 centímetros, entonces podemos estar hablando de una lesión maligna. Esas son características que tenemos que tener presentes. Entonces, cuando nosotros observamos, nosotros ya podemos decir, ah, bueno, este es un tumor benigno o maligno. Así se puede ver en la radiografía o de repente se puede ver en una tomografía, en otros casos en una resonancia, por ejemplo,
para ver qué tanto afecta a las partes blandas. Muchas veces hay tumores, por ejemplo, en los pies, como vimos la vez pasada, un tumor benigno, por ejemplo, o puede haber tumores malignos también en la zona del pie o en la zona de los miembros inferiores. Como podemos observar aquí, tenemos distintas metodologías en imágenes que podemos utilizar para poder diagnosticar. Tenemos TAC, tumor no clasificable en análisis radiológico. Entonces mejor es utilizar, por ejemplo, la radiografía antes que el TAC, pero sí nos ayuda a identificar la zona exacta de afectación y ver su progresión. Resonancia magnética ayuda en la parte de inicio, estadificación y seguimiento del tumor, que es bastante útil, realmente el medio de estudio más útil y menos dañino para la salud es la resonancia magnética. Y después tenemos la centellografía que ayuda a ver, por ejemplo, si hay metástasis, en qué partes del cuerpo se diseminó el tumor para poder definir de una manera un poco más exacta. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros una tomografía, un corte transversal de una rodilla, donde podemos ver una lesión osteolítica, ¿verdad? Con bordes mal definidos, y vemos nosotros afectación de la cortical. Entonces, en esta tomografía, entonces es una característica de un tumor maligno, ¿verdad? Aquí vemos nosotros lo mismo, una lesión osteolítica, bordes, en este caso bien definidos, no hay afectación en la cortical, entonces es una lesión osteolítica benigna, en este caso a nivel de la vértebra. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, una radiografía, ¿verdad? Con una lesión osteolítica, vemos que hay afectación de la cortical, se despega el periósteo y hay una pequeña afectación de partes blandas. Y aquí se puede observar entonces la lesión en una tomografía, en un corte longitudinal, y se observa la lesión maligna, cómo afecta también a los músculos. Lo que vemos acá un chiquitito, como algo blanco que le rodea al hueso, se puede ver aquí cómo afecta al músculo con varias lesiones ya múltiples, lo cual es característica de una lesión ya maligna. Aquí vemos una lesión también osteolítica, nivel de la rodilla, y cómo se ve esa lesión en una resonancia. Esta sería una resonancia, no es una tomografía, y vemos cómo se ve la lesión en la resonancia. Se ve mucho mejor, se ve también cómo afecta a los ligamentos, a los músculos. Es mucho más detallado la imagen que brinda la resonancia. Por supuesto, siempre se opta por la radiografía, porque hasta ahora nos sirve para estadificar, y por otro lado también es más económico. Este sería una centellografía donde nos marca la zona donde se ha diseminado el tumor. Por ejemplo, esta persona tiene un tumor a nivel de la rodilla, pero también vemos cómo está afectado totalmente la zona de la columna vertebral y zona de la pelvis, y también otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Aquí vemos otra lesión con bordes mal definidos. Hay un defecto de la cortical porque parece como si fuera que el hueso está o sea, la lesión está por encima del hueso, pero tiene bordes gruesos y es característica de una lesión tumoral maligna. Aquí vemos lo mismo, aquí vemos cómo cambia la forma de la cortical del hueso y es una lesión entonces también maligna. Aquí vemos nosotros un quiste simple, osteolítico, tiene bordes bien definidos. Lo mismo aquí, un quiste simple, bordes bien definidos, lesión osteolítica bien definida. Entonces es característica de un tumor benigno. Algo que hay que tener en cuenta es, por más que sea un tumor benigno, lo que me dice es que no va a ser metástasis.
pero eso no quiere decir que no debilite el hueso. Una vez que sea una lesión osteolítica y vaya creciendo, esa lesión osteolítica va a empezar a debilitar el hueso y en algún momento eso va a fracturarse, ¿verdad? Lo cual se llama fractura patológica. Aquí vemos nuevamente nosotros una lesión osteolítica con bordes bien definidos. Entonces es característica de que, pero acá vemos, si observamos bien, no se ve el periósteo, no se ve la continuidad del hueso, entonces es una lesión osteolítica maligna. Hay que tener en cuenta esos aspectos. Aquí vemos nosotros una lesión osteolítica bastante grande, lo cual se llama quiste aneurismático, que es característica de un quiste benigno en este caso. Aquí vemos nosotros otro tipo de lesión osteolítica, lo cual se llama sarcoma de Ewing. Hay que recordar la clasificación en qué tipo de lesión, ya sea maligna o benigna, que daba este tipo de lesión. Aquí vemos un condroblastoma, vemos una articulación escapulohumeral, en este caso sería del hombro, y vemos un condroblastoma, tiene los bordes escleróticos bien definidos, entonces es característica de una lesión benigna. Aquí vemos nosotros un tumor de células gigantes, por ejemplo, a nivel del radio. Vemos múltiples lesiones osteolíticas, pero con bordes bien definidos y se llama tumor de células gigantes. Aquí vemos nosotros una lesión ya a nivel del peroné, ¿verdad? Múltiples lesiones básicamente, con bordes bien mal definidos. Vemos nosotros cómo parece que le falta ya ciertas partes al peroné. Vemos cómo se despega el periósteo. Vemos una gran esclerótica alrededor del hueso, una sombra blanca alrededor del hueso. Eso es característica de afectación de partes blandas. Por eso se llama osteosarcoma. Cuando hablamos de un osteosarcoma, ya sería un tumor, ¿verdad?, que afecta hueso y músculo. En muchos casos, esto va a una amputación, ¿verdad? Porque es maligno. Aquí vemos nuevamente un osteosarcoma, ¿verdad? Vemos cómo afecta ya al músculo, vemos una lesión con bordes mal definidos, afectación de la cortical, reacción perióstica. Entonces son características de una lesión maligna. Aquí vemos lo mismo, otros ejemplos. Otra lesión que se puede presentar es el mieloma múltiple, ¿verdad?, a nivel de la cabeza. Y generalmente los tumores óseos, cuando hablamos de la metástasis en cuanto a tumores óseos, los lugares de predilección de metástasis es cráneo, columna, pelvis y rodilla. Generalmente donde se produce la metástasis son en esas zonas. La metástasis lítica generalmente se produce a nivel del pulmón, riñón, vejiga y colon, plástica a nivel de la próstata, mama y mixta a nivel del pulmón. Entonces, tener en cuenta siempre cuando la persona tiene cáncer de próstata, de mama, generalmente tiende a migrar a la zona de la columna, puede migrar a la rodilla, puede migrar al cráneo. Acá vemos nosotros múltiples lesiones que se observan a nivel del cráneo, entonces es característica de una metástasis a nivel del cráneo. Múltiples puntos que vemos en el cráneo, entonces es una característica de metástasis a nivel del cráneo. Vemos múltiples lesiones a nivel de la cadera y vemos cómo se fracturó esta cadera también del paciente. Acá vemos una fractura y múltiples lesiones en el hueso. Esto es una fractura patológica. ¿Qué quiere decir eso? La fractura se dio por la metástasis
a nivel del hueso. Eso hizo que el hueso se debilite y entonces se produjo la fractura por el tumor. Aquí vemos una metástasis blástica, en vez de ver osteolítica se ve más blanca, múltiples lesiones blásticas a nivel de la columna, es metástasis a nivel de la columna vertebral. Allí vemos lo mismo, metástasis a nivel de la columna vertebral y cómo podemos observar en una tomografía, en este caso, la misma lesión que es producto de una metástasis a nivel de la columna vertebral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?